Bueno, comenzamos el tercer bloque, la clase 3 de 4 del tema losas. Les había adelantado que en este tercer bloque lo que vamos a hacer es desarrollar la teoría de losas cruzadas, para luego en el último bloque, la cuarta clase, pasar al práctico y así terminar la unidad de losas. Las losas que trabajan en dos direcciones, o losas cruzadas, en general se acepta o se entiende que tienen una relación de lados L mayor sobre L menor menor o igual a 2. Esto debemos comprender que esto es así y lo vamos a hacer así en los cálculos claramente manuales. De hecho, cuando veamos el estudio de solicitaciones, las tablas de apoyo para el cálculo de solicitaciones tienen como límite de aplicación dicha relación de lados. Lo cierto es que en realidad las estructuras no se comportan exactamente de esa forma o con ese límite o con esa frontera. Losas con apoyos en sus cuatro bordes, con relaciones de lados aún mayores que 2, pueden tender a transmitir sus esfuerzos en ambas direcciones. Pero bueno, hay que poner un límite a los análisis, sobre todo a los manuales, ¿no? Para simplificar un poco la cosa. El día que ustedes modelen con software se van a dar cuenta de que ese límite no es tan así y verán que aún con relaciones de lados diferentes o mayores a 2, hay cierta tendencia digamos, a una distribución biaxial. Pero bueno, eh, para lo que vamos a, la forma que vamos a trabajar en el dictado de la materia, que es con cálculos manuales, este va a ser nuestro límite de aplicación. Por otra parte, es importante reconocer que hay una fuerte incidencia del comportamiento de las vigas que sirven de apoyo a las losas en el comportamiento de las losas propiamente dichas. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad son losas cruzadas que podemos asumir con un comportamiento independiente de las deformaciones de las vigas. ¿Sí? Ya las podemos calcular en forma aislada, por decirlo de alguna manera, sin tener en cuenta las deformaciones de las vigas donde ella apoya. Entonces, todo esto a partir de la base que estamos trabajando sobre vigas rígidas. Y ya vamos a ver, lógicamente, un poquito más adelante, cómo vamos a, de alguna manera, asegurar dicha rigidez. Cuando esto no sea así, pasamos a conceptos de entrepisos sin vigas, o sea, losas sin vigas o losas sobre vigas flexibles, que tienen un comportamiento de alguna manera diferente al que vamos a ver en las próximas imágenes. En el caso de las losas cruzadas, la superficie deformada presenta curvatura doble, o sea, en ambas direcciones. Y las cargas se transmiten en X y en Y. Si recordamos las losas derechas, con una curvatura cilíndrica, una clara transmisión definida en una dirección, y la diferencia con las losas cruzadas, con una curvatura en dos direcciones y con la transmisión de las cargas en dos direcciones. Las solicitaciones de losas cruzadas van a, digamos, el cálculo de las solicitaciones va a diferir de lo que ustedes manejan, o sea, es claramente diferente por la doble transmisión. En situaciones complejas se pueden recurrir a métodos numéricos, elementos finitos, por ejemplo, implementados en programas de computación, y en casos sencillos y habituales, que es lo que vamos a hacer en nuestras clases, se puede trabajar con métodos simplificados a través de coeficientes que se encuentran tabulados y que están básicamente en función de las condiciones de borde y de las relaciones de lados. Quizás el primer método, de alguna manera, que buscó intentar o calcular las solicitaciones de losas cruzadas es el método aproximado de las bandas. En este método, la losa cruzada, digamos, se distingue una faja
en la dirección Y y una faja en la dirección X, y se asume que hay una porción de la carga que se distribuye en Y, una QI, y una porción de la carga que se distribuye en X, una QX. Cada una de ellas, lógicamente, genera una deformación, una elástica con una flecha W sub I y una flecha W sub X. ¿Cuáles son digamos, las premisas del planteo? Primero, que la carga total es igual a la sumatoria de las cargas en X más las cargas en Y. Y la más importante de todas es que las flechas, claramente en un mismo punto, son iguales. Y ese es digamos, la base de este análisis. La flecha, hay un punto, hay una sola deformación en dicho punto, entonces claramente, si estas dos bandas se cruzan, la flecha en Y va a ser igual a la flecha o deformada en X. Entonces, se parte del cálculo de dichas flechas por métodos tradicionales de la elástica. Ustedes, si recuerdan, en un sistema simplemente apoyado, la deformación es igual a 5 sobre 384 por la carga, por la luz a la cuarta, sobre la rigidez. Rigidez, módulo de elasticidad por momento de inercia. Entonces, podemos de alguna manera, o lo que hicieron los autores del método aproximado de las bandas, fue tratar de generalizar estas ecuaciones de deformación y decir, bueno, bien, la deformación en X va a ser un coeficiente, C sub X, por la carga en X, por la luz en X a la cuarta, sobre 384 por la rigidez. Claramente, si fuese un sistema simplemente apoyado, C sub X vale 5. Del mismo modo ocurre en Y. De esta forma están generalizando. Si el sistema, en vez de ser simplemente apoyado, es simplemente apoyado a un lado y empotrado al otro, variando o modificando el C sub X y el C sub Y, van consiguiendo las deformaciones que necesitan. Lo mismo se puede hacer con los momentos. Claramente el momento en X va a ser la carga en X por la luz en X al cuadrado, dividido un coeficiente M sub X. Lo mismo en Y. Si el sistema fuese simplemente apoyado, claramente el coeficiente mx y el coeficiente mi valdrán 8, q por l cuadrado sobre 8. En definitiva, lo que se está haciendo es establecer ecuaciones de deformación y ecuaciones de momento genéricas con coeficientes que van a estar en función, en principio y por ahora, de las condiciones de borde. Si son simplemente apoyadas, si son empotradas o son combinaciones de algunas de ellas. Y bueno, ahí empieza un juego de fórmulas que, bueno, es un poco anecdótico, pero si las deformaciones deben ser iguales, Wx es igual a Wi, entonces lo que vimos recién, o sea, el coeficiente C sub x por la carga por la luz x a la cuarta va a ser igual al coeficiente C sub y por la carga en y por la luz en y a la cuarta. Lo que está desapareciendo acá es la rigidez, que se supone que es la misma. No es que se supone, claramente es la misma en x y en y. Bueno, luego llama epsilon a la relación de luces, K a la relación de la carga en X sobre la carga total, ρ a la relación de la carga en Y sobre la carga total, y C a la relación de los coeficientes por deformación en Y y en X. Y en definitiva, determina momentos, que es lo que estamos buscando, determina momentos en X y momentos en Y, en función de dos coeficientes, K y M, ρ y M, por la carga total por la luz en X al cuadrado por la luz en Y al cuadrado. Entonces, de pronto lo que empiezan es a aparecer tablas con los valores de K, con los valores de M, que si vemos un poquito para atrás van a estar claramente definidos por las condiciones de borde, porque en función de las condiciones de borde varían M y C, y va a estar en función de las relaciones de lados, ¿sí? Epsilon Li sobre L. Entonces, aparecen tablas para distintos casos de losas, con distintos apoyos, distintas condiciones de borde y distintas relaciones de lados, hasta el límite 2, como dije al principio, con los valores o los coeficientes que nos permiten calcular
los momentos flectores en ambas direcciones. Pero ocurre algo con este método aproximado de las bandas. Si volvemos a ver la imagen de la deformación de las losas derechas, una curvatura cilíndrica, donde todas las bandas de 1 metro que habíamos imaginado tenían un comportamiento semejante, claramente eso es distinto en esta losa cruzada, donde la curvatura es en ambas direcciones, ¿sí? Al ser las curvaturas en ambas direcciones, ocurre esto. A diferencia de esto, fíjense acá que si yo desprendo una de las bandas y desprendo la siguiente, todas van a tener la misma deformación, la misma curvatura entre sí. Al contrario, en las losas cruzadas, si yo desprendo una banda en el centro, tendrá una deformación. Si desprendo la siguiente, tendrá una deformación un poco menor y la siguiente una deformación un poco menor. ¿Por qué? Porque al ser la curvatura doble o biaxial, las deformaciones, las bandas que se van acercando a los bordes empiezan a ser menores. Entonces, el método claramente aproximado de las bandas, que considera las bandas independientes entre sí para losas cruzadas, es justamente eso, un método aproximado y un tanto conservador. Autores posteriores, Marcus, por ejemplo, estudió este fenómeno de interrelación entre bandas. Y dijo que, evidentemente, tiene que haber una restricción a las deformaciones. Entonces propuso coeficientes reductores de los momentos flectores antes calculados. Y así aparecen un coeficiente nuevo, fíjese que estas son las fórmulas que ya habíamos visto, del método de las bandas. Aparece un coeficiente nuevo, B sub x, B sub y, que responden a estas fórmulas. Todas están en función de las relaciones de lados, de las condiciones de borde, ya siempre están en función de los mismos parámetros, pero claramente son coeficientes menores a la unidad, porque estamos reconociendo que en estos sistemas donde la curvatura es en ambas direcciones, las solicitaciones van a ser menores. En realidad este método de Marcus tiene dos teorías. La primera teoría de Marcus fue una teoría muy compleja, basada en la teoría de la elasticidad, con múltiples ecuaciones, compleja, muy compleja. Pero luego él desarrolla su segunda teoría, que básicamente es esta, que la calibra con la primera, sus coeficientes están calibrados con la primera teoría mucho más precisa, y tiene el formato, si se quiere, del método aproximado de las bandas, pero con mayor precisión justamente por la presencia de estos nuevos coeficientes que reconocen la interrelación entre las bandas. Pero claro, si reconocemos la interrelación entre las bandas y entendemos que esa interrelación se produce tanto en X como en Y, va a ocurrir esto que está pasando aquí. Aquí lo tenemos en una dirección y aquí lo tenemos en otra. Lo tenemos en una, la tenemos en otra. Entonces, si está ocurriendo esta interrelación entre bandas en ambas direcciones, lo que finalmente ocurre es esto: un intento de levantamiento de las esquinas. Por ese efecto, porque en definitiva hay un efecto de torsión que van generando las bandas entre sí, la que se deforma más hacia el centro se cuelga de la que le sigue, esta se cuelga de la otra que le sigue y van generando un efecto de torsión. Este efecto de torsión es bidireccional y termina generando eso que ustedes ven allí, que es un levantamiento de las esquinas de la losa. Entonces, si nosotros, en definitiva, queremos aprovechar esta posibilidad de reducir los momentos flectores en el tramo por esta interacción entre bandas, tenemos que evitar que se levanten las esquinas, porque si no evitamos que se levanten las esquinas, pues no estaremos aprovechando esa interrelación entre bandas, ¿sí? Entonces, caben dos alternativas: dejar que las esquinas se levanten y entonces los momentos de tramos van a ser mayores, estaríamos comenzando a perder esta ventaja a la cual nos referíamos, o anclar los bordes convenientemente
O sea, evitar el levantamiento de las esquinas. En los casos en que las losas se hormigonan conjuntamente con las vigas de hormigón armado y son tomadas por los estribos es la armadura de corte de las vigas, se crean anclajes que impiden el levantamiento de las esquinas. Entonces, si tenemos, o sea, porque pasan dos cosas. En primer lugar, tenemos que tener la posibilidad de sujetar la esquina. Si la sujetamos porque, por ejemplo, la losa está vinculada a la viga, si la sujetamos, va a haber una modificación tanto en la magnitud como en la dirección de los momentos flectores en las esquinas. Entonces, que tampoco podemos descuidar. Entonces tenemos las dos alternativas. O dejamos que las esquinas se levanten y mayoramos los momentos de tramos, es decir, empezamos a perder el efecto favorable de la torsión, o sujetamos las esquinas y aprovechamos el efecto favorable y disminuimos los momentos de tramos. Pero si sujetamos las esquinas, tenemos que aceptar que hay un cambio en las solicitaciones y tendremos que dimensionar, armar, controlar los esfuerzos de tracción que se van a producir en las esquinas como consecuencia del anclaje que estamos haciendo. Se originan momentos negativos, tracción en la cara superior de dirección diagonal. Esto que ustedes ven aquí. Y se producen momentos positivos, tracción en la cara inferior de dirección normal a la anterior. Es decir, que una vez que hemos decidido anclar la esquina, tenemos que aceptar que se producen solicitaciones extrañas, entre comillas, en las esquinas, que son de tracción en la cara superior en la diagonal y son de tracción en la cara inferior en la normal a la diagonal. Y bueno, claramente tendremos que poner la armadura que corresponda. Y esa armadura, tal como dice acá, va a ser llamada armadura adicional en las esquinas. Bueno, ya tenemos idea de cómo vamos a ir viendo el tema solicitaciones. Claramente esto lo vamos a repasar bien en el práctico, pero cómo vamos a ver las solicitaciones en losas cruzadas. Claramente va a haber tablas de coeficientes que van a estar en función de las relaciones de lados, de las condiciones de borde, y aplicaremos fórmulas muy similares, dependiendo de los autores, muy similares a las que hemos visto en mis imágenes anteriores. Pero bueno, a partir de ese momento empiezan a aparecer situaciones particulares, como son las continuidades. Por ejemplo, aquí vemos dos losas cruzadas continuas, ¿sí? En este caso tenemos cargas similares, o sea, la carga de la losa L1 es similar a la carga de la losa L2, los espesores de las losas son similares, las luces de las losas son similares, tanto en X como en Y. Bueno, entonces tenemos básicamente dos losas muy parecidas entre sí, a la cual le queremos dar continuidad en el apoyo. Entonces, en primer término, si las calculamos por separado, vamos a tener un momento flector para la losa L1, el M01, para una condición de empotramiento perfecto. Asimismo, vamos a tener para la losa L2 un momento M02 para la condición de empotramiento perfecto de dicha losa. Estamos partiendo de la base de que hay similitud en todos estos aspectos, y eso significa que vamos a terminar teniendo una diferencia de momentos inferior al 20%. Y allí es cuando aplica esta solución que voy a proponer. En estas condiciones, si la diferencia de momentos es menor al 20%, podemos directamente tomar como momento de apoyo el promedio de los dos momentos. ¿Sí? Momento de la losa L1 como empotrada perfecta más el momento de la losa L2 como empotrada perfecta dividido 2, el promedio de los momentos. Claramente esto va a suponer o supondría una modificación de los momentos de tramo. Por ejemplo, en la losa L1, si el momento de empotramiento perfecto era M01, pero voy a tomar el momento promedio de apoyo, el momento de tramo va a pasar desde el momento de tramo por cálculo a un momento ligeramente superior, que es el momento de equilibrio.
para la nueva condición que estoy imponiendo. Del mismo modo, en la losa L2, el momento de tabla o de cálculo para la situación de empotramiento perfecto se va a reducir ligeramente a un momento de equilibrio porque el momento de apoyo lo estamos colgando un poquito más arriba. En las condiciones en que hablamos, donde se dan todas estas similitudes, donde se termina, gracias a esas similitudes, terminamos teniendo una diferencia de momentos de apoyo de empotramiento perfecto inferior al 20%, lo cual nos permite tomar el promedio, estas correcciones no son necesarias, porque realmente las diferencias van a resultar, en el peor de los casos, del orden del 10%. Entonces, podemos tomar en el apoyo el momento promedio y en los tramos directamente los momentos que calculamos por tablas, sin necesidad de corrección alguna. Diferente es la situación cuando ya no existen esas similitudes, tenemos o pretendemos dar continuidad a una losa cruzada de gran tamaño con una losa cruzada mucho más pequeña. Entonces, de vuelta, tenemos el momento de empotramiento perfecto de la losa L1 y tendríamos el momento de empotramiento perfecto de la losa L2. Esto, si buscamos o si le damos continuidad realmente, va a tender a un momento de apoyo de este tipo, muy próximo al momento de empotramiento perfecto de la losa mayor. ¿En qué termina esa situación? Y que esta losa pequeña, cuyo momento de empotramiento hubiese sido este, pasa a ser este, se cuelga de la losa L1 y prácticamente toda la losa queda con tracción arriba, lo cual es una situación poco recomendable, muy poco recomendable. Entonces, en estos casos directamente lo que se hace es, o se toma directamente como momento de apoyo el momento de la losa más chica, entonces la losa más chica queda directamente con el valor de tabla, y la losa más grande claramente se considera este momento más pequeñito y hay que corregir el momento de tramo porque ya no va a ser este valor que está aquí, que era para este momento de apoyo, sino que va a ser todo este valor que está aquí, que va a ser para este momento de apoyo. Y la otra alternativa, quizás la más racional, por decirlo de alguna manera, es directamente descartar la continuidad. Punto. O sea, al tener semejante diferencia de luces, probablemente de cargas, probablemente de espesores, entre una losa y la otra, cortar la continuidad y hacer dos losas directamente, simplemente apoyadas. Bueno, ya hemos visto de alguna manera las solicitaciones de momento flector o de momentos flectores en X y en Y para las losas cruzadas. Vimos para los casos aislados en función de las relaciones de luz, de lados y condiciones de borde. Vimos algunos casos de continuidad. Todo esto lo vamos a ir repasando en el práctico. Y dentro de reacciones nos estaría faltando ver la parte de reacciones. Dentro de las solicitaciones, las partes de reacciones o esfuerzos de corte, si se quiere. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos que recordar que estamos trabajando con losas sobre vigas rígidas. Fue, digamos, el punto de partida de esta clase. Entonces, las reacciones de las losas cruzadas sobre vigas rígidas son de este tipo, parabólicas, es decir, tienden a un máximo hacia el centro de los apoyos y a un mínimo en los bordes. Un poco eso está asociado, y ya se pueden estar imaginando, también al levantamiento de las esquinas, al fenómeno de torsión. O sea, justamente donde se están levantando las esquinas, las reacciones son nulas, ¿sí? Si no no se estaría produciendo dicho levantamiento. Si por el contrario tuviésemos una situación de este tipo, para que entiendan las diferencias de las que hablamos, y la losa estuviese apoyada sobre vigas flexibles, por ejemplo, las reacciones serían así, totalmente uniformes. Pero eso es un caso que vamos a analizar más adelante, en otra unidad de la materia. La forma simplificada de analizar estas parábolas, o esta distribución, digamos, que tiende a máximos en la zona central de los apoyos y a mínimos en los bordes, es a través de la conformación de figuras de este tipo, de trapecios y triángulos. Esto, a ver, empiezo por aquí, nuevamente está en función de las condiciones de borde. Lo que tenemos que hacer es
en cada esquina trazar una línea que tendrá ángulos de 45 grados, de 30 o de 60 grados. Si las condiciones de borde de los dos lados que convergen al punto, o al nudo, o al vértice donde estamos trabajando, son iguales, como es este caso, apoyo simple y apoyo simple, la línea que sale es de 45 grados, o sea, 45 grados a cada lado de la línea. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa aquí, y se conforma esta figura donde este trapecio es la reacción sobre la viga que estaría acá. Este triángulo es la reacción sobre la viga que estaría acá. Y así con el resto de los lados. Por ejemplo, acá tenemos otro caso, donde tenemos dos lados empotrados y dos lados de apoyo simple. Entonces, en los dos lados empotrados, 45 grados y 45 grados. En los dos lados simples, 45 grados y 45 grados. Y cuando convergen dos situaciones de borde diferentes, hay que darle 60 grados al de mayor empotramiento, por decirlo de alguna manera, y 30 grados al de menor. Entonces, en este caso se le da 60 grados hacia el lado empotrado, 30 grados hacia el lado de apoyo simple. En este caso, 60 grados hacia el lado empotrado, 30 grados hacia el lado de apoyo simple. Nuevamente se extienden las líneas, donde se interceptan, se cierran las figuras y tenemos nuevamente los trapecios y los triángulos, que son las reacciones sobre cada uno de los lados, en definitiva, sobre las vigas rígidas que reciben a nuestra losa cruzada. Bien, algunas consideraciones particulares. Losas con apoyos en los cuatro bordes, pero con relación de lados mayor que 2, se pueden analizar como losas derechas. Bueno, eso es lo que decíamos hoy, en los cálculos manuales es la forma en la que nos vamos a manejar. O sea, si la relación de lados es mayor que 2, aun cuando tengamos apoyos en los cuatro bordes, podemos asumirlas como derechas. Cuando la losa tiene un borde libre, o dos bordes libres adyacentes, mientras la relación de lados sea menor o igual a 2, se comporta como losa cruzada. Y bueno, insistir con el cuidado del concepto de apoyo sobre vigas rígidas. O sea, si no se verifica esa condición, hay que analizar en forma conjunta las losas y las vigas, que ya les dije anteriormente, va a ser un tema particular de la materia más adelante. Y esa rigidez se puede, digamos, valorar en forma, digamos, más o menos empírica, dándole a la viga o dándole a las vigas al menos una altura igual a L sobre 10. La luz de la viga dividido 10. Y la otra es a través del coeficiente alfa, o el alfa medio. Alfa es un coeficiente que relaciona la rigidez de la viga sobre la rigidez de la losa. ¿Sí? Alfa medio sería el promedio de los alfa de las cuatro vigas sobre las que apoya la losa. ¿Sí? Si ese coeficiente alfa medio es mayor a 2, se considera losa sobre apoyos rígidos. Para el dimensionado, a ver, toda la dificultad de las losas cruzadas pasa por el cálculo de solicitaciones. Es decir, dificultad hasta cierto punto, la verdad que no es que sea muy difícil, pero si se quiere es una novedad respecto de lo que ustedes han venido viendo o estudiando. Luego, el dimensionado, una vez tenemos los momentos vectores y tenemos los esfuerzos de corte, es exactamente igual que en las losas derechas, nada más que lo vamos a hacer en las dos direcciones. ¿Sí? Es decir, que nuevamente el diseño a flexión se realiza de la misma forma que para vigas, o sea, conceptualmente, o la fórmula, si se quiere, que vamos a usar, son las mismas. Vamos a seguir trabajando por unidad de longitud, o sea, por metro. El B en la fórmula del KD va a ser 1 metro y la armadura que vamos a obtener van a ser centímetros cuadrados por metro. Y vamos a tener armadura necesaria en X y armadura necesaria en Y. A diferencia de las losas derechas donde teníamos una armadura necesaria por cálculo
directo de solicitaciones en el sentido principal y en el sentido secundario solamente colocábamos el 20% de esa armadura, por lo que habíamos hablado de las deformaciones restringidas y el módulo de Poisson. Los criterios para definir el espesor de la losa son los mismos que habíamos visto para losas derechas. O sea, vamos a buscar cuantías bajas de armadura, satisfaciendo cuantías mínimas reglamentarias. Vamos a buscar controlar deformabilidad, es decir, lograr espesores que nos den rigideces, que de alguna manera nos aseguren un buen comportamiento en lo que respecta a deformación. Y vamos a buscar que la resistencia al corte, dada por el hormigón en forma exclusiva, sea mayor que el esfuerzo de corte que se produce en el sistema. En cuanto a las armaduras, bueno, digamos, las condiciones o las prescripciones son muy similares a las que hemos venido viendo para losas derechas. Las barras se disponen según las dos direcciones de trabajo, calculadas con momentos MX y MI. Digamos, va a haber un momento mayor en alguna de las direcciones, claramente pondremos la armadura en dicha dirección abajo y la armadura en la dirección menos solicitada la pondremos arriba, simplemente para ganar brazo de palanca. Fíjense que en un caso tendremos una altura de 1, que va a ser la altura o el espesor de la losa, menos el recubrimiento, menos medio diámetro, y en la otra dirección, donde el hierro va a ir arriba de esta, va a ser, vamos a tener un D sub 2, lo que va a ser la altura D sub 1, menos otro diámetro. ¿Sí? Entonces, lógicamente, ubicaremos la armadura arriba o abajo según en qué eje tendremos las mayores solicitaciones. En cuanto a las prescripciones normativas, se deben verificar en ambas direcciones todo lo que vamos a ver a continuación. Acá no hay sentido principal o secundario. Sí puede haber un sentido con mayor esfuerzo que otro, pero no hay principal y secundario. Ambos deben considerarse con solicitaciones directas. Entonces, en el CELSO 201, en el apartado 765, aplican las mismas indicaciones de separación máxima por flexión para ambas direcciones, nada más que se corrige, en vez de 2,5 veces el espesor H de la losa, va a ser 2 veces el espesor H. Luego 25 veces el diámetro de la barra, luego 300 milímetros, y por supuesto hay que respetar como máximo la menor de las tres. En cuanto al apartado 712, que nos hablaba de armadura mínima por contracción y temperatura, lógicamente, por lo que ya hemos dicho, aplican las dos direcciones, tendremos que respetar la cuantía mínima. La separación pasa a ser un tanto anecdótica, porque como ya tenemos la separación máxima indicada por flexión, y estos son valores mayores, esto prácticamente ya no aplica, pero sí la cuantía. Tendremos que respetar para aceros de 420 megapascales de tensión de fluencia una cuantía mínima del 1,8 por mil en ambas direcciones. En cuanto al apartado 10.6, que hablaba de la separación máxima para control de fisuración por flexo-tracción, aplica, insisto, en las dos direcciones. La separación debe ser la menor, la separación máxima debe ser la menor de estas dos formulaciones que vemos aquí, que ya las conocemos, considerando que la tensión de servicio de F sub S es del orden de 280, tenemos 380 menos 2,5 veces el recubrimiento y 300 milímetros en forma directa. Son las mismas, exactamente las mismas prescripciones que hemos visto para losas derechas, salvo ese pequeño cambio en la separación máxima por flexión, donde en lugar de 2,5 veces el espesor de la losa, tomamos 2 veces el espesor de la losa. El recubrimiento es exactamente igual, trabajamos de la misma forma que en las losas derechas, la armadura lógicamente va en las caras traccionadas, será inferior en el tramo, será superior en los apoyos, sobre todo si son continuos, y aquí
en la tabla 771 del apartado 77 del reglamento CIRSO 201 tenemos, como ya hemos visto, los recubrimientos mínimos que debemos respetar. ¿Sí? Básicamente, para los casos tradicionales de losas de entrepisos de edificios, corresponde el caso C, en general con diámetros menores a 32 milímetros, y para clases de exposición A1 y A2, un recubrimiento de no menos de 20 milímetros. Y finalmente, para terminar este tercer bloque, referirnos a la armadura adicional en las esquinas, esta armadura que habíamos mencionado como necesaria, es decir, si teníamos la posibilidad o los elementos estructurales necesarios para poder anclar las esquinas y optamos por hacer uso de dicho fenómeno a favor, es decir, reducir los momentos de tramo, bueno, tenemos que aceptar que aparecen solicitaciones extrañas, entre comillas, habíamos dicho, que deben ser absorbidas. Entonces, la armadura de esquina se dispone contra la cara superior y otra contra la cara inferior, de sección igual en cada dirección a la máxima armadura de tramo. En definitiva, la misma armadura que hemos calculado para el tramo la vamos a replicar en las esquinas arriba y abajo. Esto lo indica el reglamento CIRSO 201 en el apartado 1336. Por ejemplo, indica también que esta armadura adicional a ubicar en la parte superior e inferior de la losa debe ser suficiente para resistir un momento por metro de ancho de la losa igual al máximo momento positivo que se produce en ella. Esto está diciendo lo mismo que hemos dicho en el párrafo anterior. Es decir, vamos a colocar en las esquinas la misma armadura que tenemos en el tramo, arriba y abajo. En cuanto a su ubicación, la armadura adicional se debe ubicar a partir de la esquina a una distancia en cada dirección igual a 1/5 de la luz mayor de la losa. En principio, esta armadura adicional se debería ubicar en una faja paralela a la diagonal en la parte superior y en una faja perpendicular a la diagonal en la parte inferior de la losa. Si se acuerdan, cuando vimos el fenómeno, los esfuerzos de tracción se producían en la diagonal y en la normal en la diagonal. Se permite directamente armar en forma ortogonal, ¿sí? O sea, en las direcciones X e Y, y no tomar, digamos, el sentido de la diagonal y la normal a ella. Y bueno, y este gráfico es un gráfico tomado del libro de Leonhardt, donde, digamos, los lados del adicional de esquina tenía 0,3 de la luz, el X en este caso, y ahora la norma CIRSO 201, la que estamos usando, directamente indica que la armadura adicional de esquina digamos, va a cubrir una distancia de 1/5 de la luz mayor de la luz. Entonces, calculada la armadura necesaria en el tramo de la losa y habiendo considerado el efecto favorable de las esquinas, aceptando que aparecen solicitaciones en esas esquinas, vamos a reforzar las mismas en una sección de lados 1/5 de la luz mayor, tanto en X como en Y, en las 4 esquinas, arriba y abajo, con la misma armadura, la misma cuantía que hemos determinado en el tramo. Con esto se termina el tercer bloque, la clase 3 de 4, se termina la teoría de la unidad de losas, y en el último bloque, que ya está a disposición, vamos a ver ejercicios prácticos de losas cruzadas, vamos a ver un caso de una losa cruzada aislada y vamos a ver un caso de una serie de losas cruzadas continuas. Hasta luego.